Buenas, 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 buenas. Arrancamos lo que es el final o el principio, depende de una semana que estuvo plagada de noticias, todas muy importantes. Creo que hay tres que son clave. Una tiene que ver con la violencia en este último tramo de la campaña, diversos hechos de violencia. El más grave, el que tuvo que ver con la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Por otro lado, por supuesto, eh, mucha preocupación del gobierno respecto de lo que pueda llegar a decir el ex titular de Andis, estamos hablando de Españolo, que presentó esta semana, terminando la semana casi al filo, abogado. Españolo sabe lo que piensa el gobierno de él, el gobierno no sabe lo que quiere decir Españolo. Y en este marco, yo diría que no es menor porque yo creo que fue una de las grandes noticias de la semana y más allá de la espectacularidad y la peligrosidad que nos generan y la alerta en el que nos ponen la situación, insisto, de violencia y el hablar de coimas en el marco de un gobierno, no queremos perder el eje de la economía y de quiénes son los protagonistas y de un personaje que era el que queríamos tener de cualquier manera en esta confesión de parte, donde tenemos a los interlocutores que creemos más válidos en lo que tiene que ver con protagonizar la información, es Mario Grimman, es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Para mí, para mí, el primero que públicamente, a pesar de lo que creo, él me lo va a explicar, pero a pesar de lo que creo, em, que es un acompañamiento a la gestión de gobierno o al programa político, creo que Griman fue el primero que se paró de manos en esta confusión que a veces tiene el gobierno respecto de los roles, cuando el ministro, superministro, megaministro de desregulación, Federico Sturzenegger, públicamente le dijo: che, sacame la cautelar esa que me metiste por el tema de los aportes obligatorios, vamos a estar hablando, confundiendo. Entiendo que un ministro le diga al presidente de una Cámara de Comercio qué es lo que tiene que hacer respecto de una medida judicial. Y Greenman, frente a todo un auditorio, le contestó: estamos en democracia. Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, desconcertaste a muchos. Después vamos a estar hablando un poco de todo porque creo que es clave, digamos, la Cámara y el sector que representás. Pero desconcertaste a muchos porque nadie le contestaba al gobierno de esa manera, públicamente, y además siendo uno de los hombres que los ha acompañado, digamos, ¿no? Por lo menos con menos críticas a la gestión de Javier Milei. ¿Me contás qué pasó ese día? En realidad fue algo tranquilo, obviamente que tomó la dimensión por el marco, por el periodismo y porque yo le hice la respuesta que se le había hecho en privado. En realidad, Ah, esto ya Sturzenegger, había sucedido en privado. eh, Él ya te tres había pedido. minutitos, 3 o 5 minutitos antes, cuando él llega al evento, me dice: mirá que te voy a pedir que bajes la cautelar. Entonces yo le dije: estás equivocado porque la Cámara Argentina de Comercio no inició ninguna acción judicial, sí la hizo un instituto de capacitación. Y él me responde: pero ustedes son parte. Sí, le digo, somos parte, así como varias cámaras más, pero te voy a responder que eso no es posible. Y bueno, lo hizo igual y mi primera respuesta fue esa. Cuando él dice baja la cautelar, yo le dije: eso no va a suceder. Y después él dice: bueno, yo pensé que me iba a llevar una respuesta favorable, etcétera, etcétera. La casta se defiende, nosotros, Te dijo casta. castas, generó como cierto. Sí, pero No te dijo casta, no, la casta se defiende. la casta se defiende y yo le respondí que no me iba a poner a discutir que no somos casta porque no nos sentimos aludidos para nada, pero dijo: la casta se defiende judicialmente, y yo le respondí que estamos en democracia. Y en democracia están los tres poderes. Y eso es vivir en democracia. A ver, si alguien considera que está siendo agredido de alguna manera, recurre a la justicia, no tirar piedras. Así que fue eso nada más, no pasa nada. Pero no es Él menor, hace su Mario. trabajo y yo hago el mío. Está bien, pero tu trabajo también, digamos, en este caso, independientemente o no, representando a la Cámara Argentina de Comercios y Servicios,
también lo que hizo fue ponerle un freno y marcarle un gobierno que a veces confunde o torna vidriosa la separación de poderes, que hay una separación de poderes y que si querés ir a la justicia podés hacerlo y que estamos en democracia. No se lo habían Claro, porque comentado. además yo respeto el trabajo que ha hecho, me parece que ha hecho muchas cosas buenas y hay otras que están equivocadas en el afán de hacerlo. Y esto es una equivocación porque esto es un instituto de capacitación que ha dado millones de capacitaciones, que fortalece a 400 y pico, por no decir 500 cámaras del interior del país, que si no muchas de ellas no podrían existir, y es una herramienta muy útil. Punto. Y aparte, por eso se lo dije a él en privado, vos hacés tu trabajo y yo hago el mío. Pero está todo bien. Bien, igual, insisto, fue un gran aporte, no sé si vos compartís o no, para un gobierno que a veces confunde esta división de poderes y cree que todo surge, que el Ejecutivo puede poner preso gente, que puede dar de baja cautelares, digo, que a veces se prestan a la confusión ellos mismos. Nosotros tenemos muy en claro nuestro rol. ¿Cuál es el rol de la Cámara Argentina de Comercio? Es una cámara, ya pasamos los 100 años, nunca escondimos nuestro ADN liberal, liberal, nos gusta la libertad económica, la defensa de la iniciativa privada y el respeto de las instituciones de la República. A ningún gobierno se lo escondimos. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento es apoyando un modelo, un rumbo, con sus aciertos, con sus errores, pero es el rumbo en definitiva que queremos, estimo, una parte importante de la ciudadanía argentina para salir de décadas de decadencia. Después, los errores del gobierno son errores propios, son seres humanos, nadie es perfecto. Nosotros no estamos para marcar errores, lo que sí permanentemente estamos marcándole cosas que queremos que hagan para adelante. Lo hacemos en privado, nos reunimos permanentemente, hacemos gestiones, pero es eso, somos una cámara liberal que pensamos de una manera y nuestros jefes son nuestros socios, no es ningún gobierno y tampoco nunca fuimos oficialistas, por más que nos guste o no el gobierno, somos totalmente objetivos en lo que tiene que ver con las funciones de cada uno. Ahora, Mario, es Mario Grimman, explícame esto que para algunos es una contradicción. Vos decís, nuestro jefe no es el gobierno, tu jefe no es Milei, tu jefe no es Sturzenegger, tu jefe, si querés ponerlo en esos términos, son quienes conforman la Cámara. Eh, es un área particularmente golpeada por las gestiones, por la política que aplica este gobierno, que vos decís yo acompaño, nosotros somos liberales, hay muchas de las cosas que acompañamos, se pueden equivocar. Algunos números. 2024 más, por lo menos lo que tengo yo, si no corregime, más de 16.500 pymes cerraron debido a la caída del consumo y el aumento de los costos. No en nuestro sector, No, no, te estoy no en nuestro sector. tu En sector, sector comercio y servicios no ha habido cierre de pymes, ni de comercio, ni nada, ni o tampoco ha habido caída de empleos. ¿Eso puede resultar raro? Bueno, se compensa entre las bajas normales y las explícamelo, nuevas sí, cosas que se crean. rarísimo. Vos decís que no fueron, digo, es difícil No, decir que a nadie le pegó, digamos, el sí, no, no, ajuste. no, Romina. A Yo ver, no digo que no, lo que no digo es que no haya pegado. Claro que ha pegado tremendamente, pero se mantiene la misma cantidad de empresas en el sector comercio y servicios que había en aquel entonces. Se dan de manera natural entre las nuevas que crean y las otras que desaparecieron. Y lo mismo sucede en cuanto a la relación de empleado formal ocupado, que es lo que nosotros podemos medir. Se mantiene permanentemente eso, no hay caída. vos decís que no hay caída ni en el sector del comercio, ni en el empleo formal dentro del mismo sector. Exactamente, en el sector comercio no hay caída. Lo que no te discuto es que hay comercios que han cerrado, pero así como cerraron, hay otros que abrieron. Por eso se mantiene la misma cantidad. Pero los que abrieron, estás hablando en Sí, condiciones de claro, se formalidad. abren ¿De permanentemente. formalidad estás hablando? Sí, sí, no, siempre de la formalidad es lo único que podemos medir. Tampoco te, bueno, me sorprende respecto de muchos de los números, digamos, que circulan, pero voy a ir, digamos, a la fuente que es la cámara. No, porque, Romina, perdóname, los números que circulan son generales. Cuando te hablan 16.000, por Sí, ahí hablan de empresas de la construcción o de industria que no están en nuestro sector. está Yo me bien, refiero exclusivamente al sector que representa la Cámara Argentina de Comercio. está bien. ¿Que cuál es? Comercio,
que es lo que da el comercio a la calle, que es cuando vos Exacto, vas a un exacto. supermercado, una ferretería, una Sí, librería, sí. y servicio, que pueden ser call center, servicios financieros, etcétera, etcétera. Está bien, yo lo que trato de entender es lo que vos me estás diciendo, que por supuesto no lo voy a discutir en términos de que vos tenés la información y lo que pasa en la calle cuando uno va a los principales centros más activos comerciales y te dicen no entra nadie, no se vende, no despega, no, o sea, Son dos cosas a distintas. ver, ayúdame. El consumo ha caído, claro que ha caído. El consumo se ha visto amesetado en este último tiempo, a pensar del último mes de junio. Y si el consumo Pero se eso no cae, significa, los que venden, o sea, en las bocas de venta de esos, de eso que se consume y dejó de consumirse, ¿no sufren el golpe? sí lo sufren, pero eso no significa que hayan cerrado, ¿sí? Son Ok. dos cosas totalmente Ok, distintas. vamos a aclararla, está bien. Sí, cuando vos cerrás un comercio, realmente no lo cerrás de la noche a la mañana, sino que venís con varios años de complicación, especialmente cuando es una empresa muy, muy grande. No cierra de la noche a la mañana, la cierra después de muchos años de pérdida en el mercado. De la misma manera, estoy hablando de una empresa grande que cuando viene a invertir en la Argentina, no lo decide de la noche a la mañana, sino que hace un estudio que le lleva varios años. Viene a la Argentina, como ha sido siempre en nuestro país, tiene periodos que le va bien, otros que le va extraordinariamente bien, y cuando le comienza a ir mal, en una de esas pasan 3, 4 años que le va mal hasta que los accionistas deciden retirarse. Pero yo te voy a pasar unos datos interesantes que bien vale la pena. Y estos son datos oficiales para que nadie se confunda. Primer semestre del 2025, la venta de supermercado en general creció un 0,8% comparado con el mismo mes del año pasado, o sea, comparado con junio del 2024. Y creció solamente un 0,2 con respecto a mayo del 25, al mes anterior. Ahí ya te está marcando que el consumo ha bajado, pero si vos lo tomás entre todo el año 2025, junio, versus junio del 2024, tenés una mejora del 4,0%, pero aún está por debajo del 2023. En casi todos los sectores está por abajo del 23. Y después te voy a explicar por qué. Si vos vas a autoservicios mayoristas, te vas a encontrar en que es tan heterogéneo, que ha caído poco más del 8% respecto junio 25 respecto a junio 24. Y cayó un 1,8% respecto al mes anterior, que es mayo del 25, y esto acumula en un año una caída del 6,5%. Mario, Si te pero vas a los sí, shopping, sí, a los tenés shopping, una dale. caída interanual del 4,5, pero tuvieron una fuerte recuperación contra mayo del 25 de casi el 17%. Y si acumulás los primeros 6 meses de este año, tuvieron una suma de casi, aumento de casi 13% respecto al 2024. Aún así, se encuentra un 3% abajo del año 23. Y si te vas a electrodoméstico y artículo del hogar que empuja mucho, este primer semestre del 2025 comparado con el 2024, por ejemplo, en televisores y esas cosas, subió casi un 40% las ventas. En equipo de audio un 90%, en lavarropas un 74%, en aire acondicionado un 36%, en heladeras un Pero 91%, Mario, en Mario, computadoras en 10%. Mario, Es uno te muy escucha. heterogéneo todo, Romina. Uno te escucha, es Mario Grima, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Para mí, el hombre menos pensado en términos de cómo acomodó al gobierno, explicándole cómo era la división de poderes. Bienvenido sea tu aporte, insisto. Pero si uno te escucha, y corregime y ayúdame a pensar juntos. Sé que esto es lo que tiene la posibilidad que nos da este programa. Uno te escucha y dice, bueno, entonces todo marcha de acuerdo al plan como dice, acorde al plan, como dice Milei, TM, como es, AP. Mirá lo que está diciendo, ¿eh? Hay recuperación, no se perdieron comercios, no se perdieron empleos, los que se perdieron se reemplazaron. Por otro lado, te escucho y digo, pero pará, estábamos mejor todos.
en el 2023 y estamos hablando del gobierno de Alberto Fernández. Y si el consumo no pudo recuperarse en términos del 2023, es que el poder adquisitivo en el 2023 era mejor que en el que tenemos ahora. No, Las dos, yo te escucho y son dos miradas. Vos decís, todo marcha no, no, acorde al, pero no. espera, ¿vos suscribís el todo marcha acorde al plan? Mirá, yo no suscribo ningún eslogan de nada. Yo Bueno, lo que digo es que en términos macroeconómicos estamos muchísimo mejor. Nadie puede discutir que la inflación ha bajado después de 20 meses. Nadie puede, teníamos en diciembre del 23 cuando asume esta gestión, 22,5 de inflación mensual al 1,5 por día, cuando ahora tenemos el 1,9 en julio, probablemente en agosto sea el 2 y después en octubre sea el 2,1 o el 1,9, pero es un cambio fenomenal. No se puede discutir que tenemos 20 meses de equilibrio y superávit fiscal. Entonces, hay cosas que son importantes que hay que consolidarlas porque todavía no están pero consolidadas Mario, vos decís, y que son no se recuperó fundamentales la para el actividad del futuro. 2023 aún con ese 12%, ese 200% de inflación acumulada. Vos decís, no se recuperó el nivel de consumo de esa época. Nunca. No, no se recuperó, pero tiene una explicación absolutamente razonable. Pero quedan, para, nos ponemos de acuerdo. Al día de hoy, digamos, este gobierno que según vos viene haciendo las cosas que tiene que hacer y que logró lo del superávit y la baja de la inflación, no logra un nivel de consumo de lo que el propio gobierno dice fue el peor gobierno de la historia de Alberto Fernández y Massa, dejando una inflación del 200% Y acumulada. bueno, si vos vas a comparar cómo va a terminar la inflación de este año contra la otra, qué sé yo, yo no quiero decir, adjetivar si fue un buen gobierno con un 200% o es un mejor gobierno con un 28%. Pero bueno, déjalo. Pero no se A ver, recuperó el consumo de la gestión pero Massa. no, no, y te voy a explicar por qué. El año 23 fue un año anabólico, porque el gobierno fabricó el plan Platita, entonces le inyectó dinero, que es un papelito de colores como el del juego del estanciero, y la gente tenía billete en los bolsillos y salía a correr rapidísimo para estoquearse porque sabía que cada minuto que se demoraba en llegar a su proveedor, al supermercado o a la tienda, el Aumenta el precio precio. iba a subir porque ese gobierno, esa emisión deslocada genera inflación, y eso no lo digo yo, que tampoco soy economista, lo dicen los libros de economía y está comprobado absolutamente. Entonces, cuando sucedía eso, que te metían dinero, 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 vos salías corriendo, había un boom de consumo porque la gente se estoqueaba. El que podía se compraba un auto, el otro una moto, y el que no podía se compraba, como un ejemplo que dio alguien, 20, 30 latas de atún que tiene una fecha de vencimiento muy larga y las guardaba en la alacena. Esa es la realidad. Y ahora, como no tenés esa corrida de inflacionaria, la gente va y compra lo que necesita por el día. Por eso muchas veces se han quejado las grandes cadenas de supermercado que le habían caído el consumo y también por eso está la explicación de por qué cayó el consumo en los mayoristas, porque la gente va al comercio de proximidad, al almacén que tiene al lado de la casa, al que tiene a una cuadra, a 3 cuadras, y compra lo necesario como sucede en cualquier país del mundo. No vas a estoquearte por un mes. No tenés necesidad de estoquearte por un mes. Esa es la realidad que la vemos nosotros porque estamos de los dos lados del mostrador. Ahora, vos decís, está bien, ¿no? Era plata del estanciero, era plata ficticia, anabólicos tirados en la calle para generar consumo. Lo que pasa es que lo que la gente consumía era tangible, digamos. Vos decís, sí, era una fantasía, pero la carne estaba ahí, lo que comprabas estaba ahí, digo, lo podían tocar, lo podían ver, independientemente de que se haya generado, como vos decís, con anabólicos. Hoy no. Claro que no hay anabólicos. ¿Y vos cuánto crees que puede existir un país, un ser humano con anabólicos o viviendo en la isla de la fantasía? Hoy se está construyendo el futuro y hay que ser muy honesto en este sentido. Milei, en campaña, nunca prometió heladera llena, ¿sí? Aquel que prometió heladera llena no cumplió. Milei dijo lo que iba a hacer, sudor y lágrimas. Y es lo que está haciendo. El hombre dijo que iba a bajar la inflación
y ha bajado la inflación. Y hay que entender que la inflación es lo peor especialmente para los que menos tienen. A ver, en la inflación, los empresarios ganaron dinero con manejos financieros, Sí, no claro. con la venta. Porque lo único que tenía que ser es ir y tener una buena colocación del dinero que le rendía mucho más que la venta. Y hoy este famoso cambio cultural es para todo, también para los empresarios, porque tienen que entender que ahora tienen que ser mucho más prolijos. Hasta el año 23, la persona más importante de una empresa era el gerente financiero, y eso es una locura en cualquier país del mundo normal. Hoy el más importante va a ser el gerente de producción, porque vos vas a tener que ganar con volúmenes, vendiendo volúmenes, no vendiendo una camisa y ganando para todo el mes. Ese es el problema de la Argentina, que tienen que reacomodarse todos los platitos. Para reacomodarse todos los platitos, primero tenés que bajar y consolidar la baja de la inflación. Que eso no se puede hacer mágicamente, porque todo el dinero que se emitió, que fueron billones y billones de pesos, demora para esterilizarse y volver a cero la inflación por lo menos 2 años, como mínimo, o 2 años y medio. Bueno, por eso yo me atrevo a decir, no tengo el oráculo, no soy economista, que recién dentro de 1 año vamos a poder estar disfrutando de una baja de inflación consolidada, que si no está en el cero va a estar en el 0,5, pero es una cosa fenomenal. Y en este proceso de aquí a ahí vamos a ver, vas a tener un mes que va a estar un poquito más arriba, otro mes más abajo, y así va a ir bajando gradualmente. Y lo otro que hay que consolidar es el superávit fiscal. Y eso lo vamos a consolidar con todas las cosas que la Argentina debe producir para mejorar su intercambio comercial y tener dólares genuinos. Ahora, Es Mario, inaceptable. sí, perdona, digo, me desconcertás. No, no, vos parame porque yo embalo y No, voy no, para no, ya atrás. sé, está buenísimo. Este es Mario Griman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Abriste varias ventanas. Una, como diciendo, bueno, acá dejen de avivarse con una camisa, van a vivir todo el mes y van a tener que vender volumen. Te está escuchando probablemente varios, o te están escuchando varios empresarios o que tienen sus locales y dicen, señor Griman, perdón. O sea, usted quiere que venda volumen, me abre la importación y todo es Shein y todo es chino y no importa cuánto, no voy a poder competir ni con el volumen. Sí, es cierto eso, pero aún así, No importa la todos camisa, los que por ahí una países, camisa, o sea, me salvaba con una camisa, entiendo, ¿no? En un año. Ahora me están invadiendo con productos chinos que no voy a poder competir nunca en la vida. sí, es así. En todo el mundo funciona así. Vos te vas a Estados Unidos y te vas a comprar la ropa que quieras y cuando le vas a buscar la etiqueta, lo vas a encontrar de todos los países del mundo, especialmente asiáticos, menos de Estados Unidos. China es el exportador número uno del mundo y Estados Unidos es el importador número uno del mundo. Para eso, porque además eso significa apenas el 14% de las importaciones argentinas, solo el 14%. Ahora bien, para solucionar ese problema, que va a tener que seguir así, porque aún eso, hoy la Argentina sigue siendo el tercer país del mundo más cerrado, aunque vos no lo creas, es así, es el tercer país más cerrado del mundo. Ahora, vos pretendés venderle a un país extranjero, pero decirle, yo te voy a vender, pero no te voy a comprar. No existe, tiene que haber un ida y vuelta, no hay manera, no existe. Ahora el gobierno tiene que hacer las reformas de segunda generación, que tiene que significar baja tributaria, porque tenemos una enorme presión tributaria y un marco laboral moderno. Pero volviendo a la presión tributaria, esto no hay que pedírselo solo al gobierno nacional, porque hay una enorme presión tributaria en las provincias y también en los municipios. Y aún más, en los últimos días hemos observado que están lanzando aduanas internas
para que lo entienda, Mari- entre 8 o 9 Mario, provincias. Mario, ¿Qué significa Mario, eso? vas a ser candidato de la Libertad Avanza? No, nada, no Pero olvídate sos nunca en mi vida. No, Pero no, déjame terminar. pero escúchame, el gobierno no podría ponerlo en mejores términos en cuanto a lo que quieren decir. Che, no es el gobierno nacional, miren las provincias, miren los municipios, Pero presionan fiscalmente, ponen más impuestos, ponen... El gobierno le encantaría decir esto, digamos, de la manera en la que lo estás manifestando vos. No vas a ser candidato de la Libertad Avanza, bien. de Porque nada, me han ofrecido, yo hace 50 años que estoy haciendo esto, sí, gremialismo empresario. sí, me Y me han gusta, sí. ofrecido un montón de veces las cosas más insólitas ¿Y y acá te yo no sirvo ofrecieron? para... ¿Eh? ¿Acá te ofrecieron? ¿Cómo? Sí. ¿Este gobierno te ofreció? Sí. No, 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 jamás, jamás, ¿No? No te jamás. ofrecieron. Este gobierno jamás. Pero Nada. además saben lo que yo pienso de la política. No, no estoy hecho para Pero es eso. que A mí me gusta del otro lado. pero digo, respecto al gobierno, no hay un pensamiento unilateral de adhesión forzosa o crítica acérrima. Vos te mantenés ahí. De hecho, sos de los que has criticado el piso o el tope a la paritaria. Pero por supuesto, claro que sí. A ver Pero si es que entendés que sos el, muy desconcertante y entonces acá te digo, bueno, vamos, la oposición también querría tener un vocero como vos explicando por qué no se le puede poner un tope del 1% a las paritarias y cómo eso influye en esto que estamos hablando, que es el consumo. Desconcertás un poco, está bueno. Dame un ratito porque si no me Dale, pierdo en lo que venía. ¿Por dale. qué hablo de las provincias? Primero porque yo vivo en la provincia de Entre Ríos, soy provinciano, sé lo que es en las provincias la presión descarada de los gobernadores y ahora están poniendo una sobretasa sobre los ingresos brutos para aquel que ingresa a una provincia extraterritorial. Por ejemplo, alguien de la provincia de Buenos Aires que quiere ingresar, en Misiones hace rato que existe, a otra provincia, no la voy a nombrar para no equivocarme, va a tener que pagar una sobretasa por los ingresos brutos. Es un adelanto a cuenta que obviamente nunca se lo devuelven. Es una aduana interna, es una locura, Están generando es las una locura. provincias, generando, perdón la redundancia, generando más presión fiscal, decís. Por eso, o sea, que todo el mundo le pide al gobierno nacional, y está bien que se lo pida al gobierno nacional, pero ¿por qué nos olvidamos de las provincias? El ingreso bruto es terrible, porque es un ingreso bruto escalonado que se paga en todas las instancias. Cuando vos llevas al final de un producto, qué sé yo, capaz que está el 30%, porque pasan distintas instancias a través de las distintas secuencias de proveedores. Por qué lo Entonces, hacen los gobernadores? porque nunca le alcanza la plata, porque lo que tienen que hacer los gobiernos provinciales es hacer lo que está haciendo el gobierno nacional, reducir los gastos, como sea, y tratar de buscar un equilibrio fiscal. Pero ¿qué es lo que pasa? Históricamente, y acá me voy a meter en problemas, pero no pasa nada, tengo ya 73 pirulos, o Que sea te que... paraste a decir lo que dijiste, tranquilo, dale. Pero no tengo problema. A Dale, ver, hiciste una cada vez lección de que educación termino, cívica a Sturzenegger, dale, puedes decir lo que quieras. Yo soy de la época de educación cívica. Sí, yo también. Esa materia la estudié en la secundaria Sí, y educación democrática también. sí, Cuando termina un periodo de gobierno, todos aquellos contratados lo pasan a planta permanente. ¿Sí? sí. Eso es aumentar el gasto público. ¿Sí? Bueno, y ese gasto público significa un gasto ineficiente porque las provincias no les alcanza y así hacen política con eso. Entonces, hay que empezar a reducir el gasto público ineficiente de las provincias, Tendrían que seguir de los a ver, municipios. digo, tendrían que seguir el ejemplo de Milei a nivel nacional, pero no lo hacen porque pierden políticamente votos. Es claro, y a mí me parece, y esto es una apreciación personal y después de varias conversaciones que tuve con el presidente Milei, a Milei no le importa pagar los costos políticos. Él está convencido de que tiene que hacer lo que tiene que hacer y sabe que no lo puede hacer al revés. Él no puede bajar impuestos primero y recaudar después. Tiene que ser todo al revés. Entonces, cuando nosotros le pedimos, porque yo he conversado mucho con ellos y cuando yo le digo, muchachos, hay que bajar impuestos, sí, pero ahora no se puede financiar el Estado. Y es absolutamente comprensible. Entonces hay que acomodar todo para dentro de un año, a ver, así como en la sociedad rural hizo el anuncio definitivo de eliminación de retenciones, en un tiempo más adelante seguramente va a decir, bueno, vamos a empezar a bajar tributos nacionales.
pero tienen que acompañarlo las provincias y tienen que acompañarlo los municipios, porque si no, no alcanza. Y lo Y que eso es pasa es que en lo ese que tiempo yo le vamos a ver. transmito a los gobiernos federales, que Sí. tienen que hacer lo mismo. Pero Mario, Mario Grima, estamos hablando, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en ese tiempo que vos decís, hasta que eso suceda, vamos a ver qué es lo que pasa con el trabajador que tiene hoy, el formal, con suerte, la paritaria pisada, y entonces la verdad que la baja de la inflación no termina beneficiándole el consumo, y también esta clase media y los sectores vulnerables que están siendo o sea, no sé qué es lo que va a quedar en pie, esa es mi pregunta más ramplona. No sé si hay tanta gente capaz de resistir este año, tal vez que vos estás poniendo de plazo en estas condiciones. Mira, Romina, eh, yo soy un libre pensador y he votado variopinto, ¿sí? Nunca voté a un partido porque tenga afiliación partidaria. Eh, y siempre he sido coherente con mi voto y espero esta vez no. En esa coherencia histórica de mi voto siempre me equivoqué. Espero ahora no haberme equivocado. Y a la luz de los resultados de estos primeros 20 meses, la verdad, estoy satisfecho. ¿Qué es lo que te quiero decir? Los argentinos hace décadas que venimos mal. Hace décadas, no es de ahora, no se le puede adjudicar a un gobierno de 20 meses que estamos mal por 20 meses de gestión. Eso es una barbaridad. Yo acepto, respeto todos los pensamientos, me encanta debatir, no tengo ningún problema. Tampoco yo me considero un predicador o alguien que quiere meter en la Mario, yo cabeza, entiendo. adoctrinar a las personas. De ninguna manera. Yo digo lo que pienso, lo que he vivido en 70 más de 70 años de existencia y desde que tengo uso de razón. La Argentina está ubicada en el tercer lugar de los países más ricos del planeta, y eso no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales y destacados economistas internacionales y un destacado economista argentino también, como es Ricardo Arriazu, poniendo en valor los recursos naturales de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la explicación de que hayamos tenido tanto deterioro, tanta inflación, tanta pobreza, tanta decadencia, si no es que los políticos han fracasado terriblemente en toda su gestión? Ponele 100 años para atrás para que nadie se ofenda. No, 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 Entonces por eso. ahora Yo te viene un entiendo, vos decís no outsider podés, de la política. pero vos decís no podés achacarle a este gobierno, adjudicarle a este gobierno la crisis, el cierre, Mm. la situación económica que viene arrastrándose. Ahora, insisto, muchos te están escuchando hoy y van a estar pensando, Mire, señor, de vuelta, con este dólar, que el gobierno, para el gobierno es tabú, ¿no? Hablar de atraso cambiario, pero con este dólar ficticio va a ser muy difícil. Mira, Romina, todos los días, varias veces al día, hablo con empresarios de todo el nivel que a vos Sí, se te ocurra. sí, Aquel que tiene 15.000, 20.000, o Doña Rosa, ella solita con su empresa, que en una de esas no tiene trabajadores, porque todos me preguntan qué es lo que va a pasar con esto. Y obvio. yo les trato de dar mi explicación, conversando tranquilamente por teléfono o con alguno tomando un café cuando vienen, y terminamos coincidiendo en lo mismo. Hay que pensar en el futuro. ¿Es esto o volver al pasado? Y muchas veces, y muchos, te diría, no 100% porque es cierto, pero te diría que la gran mayoría me dice, no, de ninguna manera queremos volver al pasado. Vamos a aguantar y vamos a hacer todo lo posible para que esto tenga éxito. No importa que sea mi ley, no importa quién, Pero es importa para, ordenar la casa. pero es cualquier cosa, Romina, es cualquier cosa con tal de no volver al pasado, de no volver al exactamente, cualquier cosa con tal de no es volver. cualquier cosa con tal de no volver al pasado. Y el tema del dólar es un tema discutible. A ver, los exportadores históricamente te van a pedir un dólar recontra alto y el importador te va a pedir un dólar recontra bajo. Así funcionan las necesidades de cada uno. No es parejo, lo que te sirve a vos quizás no me sirve a mí. Entonces, hoy el dólar está por primera vez en la historia en una banda. Si el mercado, y además hay que entender otro contexto en este momento. El dólar no está atrasado.
eso te lo garantizo. No está atrasado. Y si ha subido, históricamente, en procesos electorales pasan dos cosas. El dólar sube y los mercados suben o bajan de acuerdo a las expectativas. Mirá, yo recuerdo que en el año 2009, cuando De Narváez le gana, el mercado, cuando ya preveía que De Narváez ganaba, las acciones subieron. Lo mismo pasó en el año 2013 cuando gana Sergio Massa, las acciones subieron. Y lo mismo pasó en el 2023 cuando ya el mercado vaticinaba el balotaje y que ganaba Milei, las acciones, los de los bonos subieron. Y fíjate lo contrario, cuando cayeron en 2011 cuando se sabía que ganaba Cristina Fernández y en 2019 cuando se sabía que ganaba Alberto Fernández, se tenía esa presunción. Los mercados funcionan así. A ver, ¿es la expectativa positiva o expectativa negativa? La volatilidad es una constante en procesos electorales. Es la Argentina y tenemos esta volatilidad cada 2 años. Ahora, Mario, estábamos hablando de la posición que tuvo la Cámara sobre el tema paritarias, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, la inflación, qué genial este gobierno que logró lo del superávit, no se gasta más de lo que entra y la inflación viene a la baja con una, bueno, en algunos sectores una leve recuperación de la inflación, pero por supuesto están en un dígito, en uno, y él dice que vos también, que va a llegar a cero. Ahora, aún así los salarios de los trabajadores formales que pueden, porque digo, porque no son todos, por supuesto, negociar paritarias, están pisados y entonces la inflación vuelve a ganarle. Yo no diría que están pisados, están discutidos, pero en la ¿No están posición de la pisados? ¿No hay Cámara, un techo del uno? no, a nosotros nadie nos puso un revólver en la cabeza. Primero hay que aclararlo. Por Sí, eso nosotros en su momento firmamos una paritaria en abril, que después sí la demoraron para homologar, pero la terminaron de homologarlo, de 1,9 en abril, 1,8 en mayo y 1,7 en junio. sí. Ahora, la Cámara, la posición histórica de la Cámara Argentina de Comercio, y si vas a googlear a mis declaraciones históricas, ha sido siempre la misma. Nosotros como empresarios queremos que el trabajador se lleve la mayor cantidad de dinero en el bolsillo. Y si vos lo querés poner en el contexto, es un pensamiento egoísta porque sabemos que el trabajador inmediatamente va y lo gasta en nosotros mismos, que somos los que vendemos. Entonces es como decir, bueno, se la prestamos por un rato y después no las devuelven. Sí, está claro. Entonces, nosotros queremos que ganen muy bien. O sea, se Ahora bien, benefician cuanto más gane el trabajador y más plata tenga para gastar en obvio, ustedes. Sí, obvio, sí. pero hay algo muy importante. Sobre ese salario del trabajador, sobre el 100% del salario del trabajador, el empleador, depende de las regiones del país, puede llegar a pagar un 70, un 80% más. Eso es lo que nosotros pretendemos que se arreglen las reformas Pero vos dijiste, laborales nadie me y puso una pistola en la tributarias y cabeza previsionales. para firmar un acuerdo paritario. ¿Cómo? Eh, Perdóname. Vos dijiste, nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar el acuerdo paritario que No, firmamos. absolutamente nunca, nadie, jamás. Pero además, no es una práctica de este Pero gobierno. después Y hasta que te lo homologaron. demoró, pero nosotros no salimos a presionar nada porque había que homologarlo. Es más, históricamente, no este, pero históricamente me han llamado ministros de Economía, bueno, cuando yo era presidente, cuando era secretario, si no lo llamaban al presidente, le decían, mirá, sean prudentes con la inflación, porque si ustedes dan un aumento desmedido, después se va a precio, eso es una práctica usual que te llama un ministro, un secretario, porque forma parte del juego, y nosotros le decimos, bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para no afectar la inflación, Y este trataremos gobierno de no decís que no. trasladarla a los precios, Este eso gobierno, existe. y este gobierno no te llamó. No, este gobierno no te llama, pero sí nos demoró en la homologación, hay que ser con real. O sea, Nosotros no mentimos. este gobierno no tuvo el estilo Moreno, Guillermo Moreno. Mira, con Guillermo Moreno es raro explicarlo. Un día me lo encuentro en una cena, él ya estaba fuera de gobierno, hará 3 años, estaba sentado en una mesa lejos, y yo me levanté y lo fui a saludar.
Y el tipo, el hombre se sorprendió, me abrazó y me dijo, pero vos sos un inconsciente, venir a saludarme a mí en este ámbito. Y le digo, mirá, Guillermo, vos sabés que estamos en las antípodas de nuestro pensamiento, pero vos siempre me respetaste y yo te respeto, y punto, y hay que separar las cosas. O sea que esa es la realidad. En declaraciones polémicas estamos hablando de que desconcierta, y me gusta eso, digamos, ¿no? No lo puedes plantear en términos maniqueos al presidente de la Cámara de Comercio. Dijiste las piedras contra Milei son el cajón de Herminio del peronismo. ¿Vos Así, ¿Qué me fue? estaban ¿Qué fue eso? haciendo una Contame. entrevista y ¿Crees me eso surgió eso, a realmente? ver, ¿cómo? Digamos, haciendo un breve resumen histórico de medio segundo, Herminio Iglesias quema el cajón y ahí se da por perdido, digamos, la elección al peronismo. Vos decís que las piedras de Lomas de Zamora, Milei en la primera caravana pisando la provincia de Buenos Aires son un símil. Mira, es una apreciación personal. Me preguntó una periodista ayer y hoy periodista y le digo, mira, si tengo que definirlo, y esto quizás le viene de ayuda al peronismo para que se dejen de embromar y traten de ser democráticos. A ver, salir a una caravana, arrojar piedra, no importa que sea el presidente. Yo veía la foto, era una piedra enorme. Si le llega a pegar en la cabeza a cualquier persona, la mata, hay que entender eso. Entonces, esta no es la ley de la selva que vale todo con tal de ganar. Pero vos crees que hoy el Entonces, electorado está mirando y diciendo, no, bueno, este salvajismo. Bueno, recién lo dijiste, ¿no? Cualquier cosa con tal de no volver a lo de antes. Es mira, que el electorado mira y dice, no, qué salvajes, qué terrible, no hay que volver a eso. Porque están yo- convencidos. No sé, vos también creés que fue el peronismo. El presidente dijo, todos dijeron, ¿no? El presidente Patricia Bullrich, Adorni, salieron a y, decir que esto era el peronismo, esto era el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y atacando. digamos que es un accionar histórico de ese movimiento. Y todos lo sabemos y yo no soy anti. Lo único que soy es anti-estupidez, pero no soy anti de ninguna ideología política. La puedo compartir o no, pero nada más. Pero es algo mucho más cercano a lo que han hecho siempre este movimiento. Vayan a la historia y van a ver. Vayan a la historia y van a ver. Entonces, yo digo, en un proceso democrático hay que ser muy prudente, queremos construir un país confiable y bueno, qué sé yo, es raro. Y lo mismo lo que ha pasado en el Congreso en estos últimos tiempos, una oposición que está bien que cumpla su rol de oposición envalentonada, ayudada por otros partidos que le son funcionales a lo que ellos quieren hacer, donde sale a promover leyes y a vetar otras que realmente pueden llegar a complicar el superávit fiscal. Entonces, si yo tengo que pensar con racionalidad, Sí. digo, esto tiene toda la intención de pegar un misil bajo la banda de flotación del gobierno para destruir el equilibrio fiscal, para el que al gobierno le vaya mal y ellos puedan volver a ser gobierno. Pero no se dan cuenta que si O se sea, rompe el esto es equilibrio fiscal, un misil del kirchnerismo al equilibrio fiscal para volver al poder. exacto, sí, ahora no se dan cuenta o no les importa, no, se dan cuenta porque se dan cuenta, no les importa que con esto, si esto fracasa, volvemos a lo que ha sido siempre un país no creíble, un país con inflación y los que más pierden con la inflación son los que menos tienen, entonces se rasgan las vestiduras por los jubilados, Romina. ¿Quién puede discutir que el jubilado en la Argentina gana mal hoy y ganó mal históricamente? ¿Quién puede discutir de los trabajadores de la salud, de la seguridad, de la educación, etcétera? Ahora, los jubilados, Es donde eligió, digo, vos dijiste bien al inicio de esta charla, Mario, Milei hizo campaña, no hizo campaña prometiendo que te iba a llenar la heladera, pero es cierto que sí hizo campaña diciendo que este ajuste lo iba a pagar la casta. Y vos recién mencionaste quiénes estaban pagando el ajuste. Todos, ¿no? Pero, digamos, sobre quiénes recayó el mayor esfuerzo. Y sobre los jubilados, sobre los discapacitados, sobre la educación pública, sobre el Garraham. Digo, eso no lo había dicho en la campaña. Lo que pasa es que nos quedamos todos con, bueno, lo va a pagar la casta. No sé qué pagó la casta hasta ahora.
Bueno, seguramente no lo habrá podido hacer como él quería, pero cuando esté todo consolidado no tengo ninguna duda. Pero como tampoco tengo ninguna duda, y en eso me vas a tener que dar la razón, no es necesario. Bueno, no, claro, Que ya me condicionás que te voy a tener que dar la razón, es dificilísimo, dale, no, pero dale. ayúdame a recordar Sí, que esta gente que hoy se rasga las vestiduras por los jubilados eran gobierno cuando vetaron el 82% móvil, sí, ¿sí? ¿O no? sí. Eran gobierno cuando metieron 4 millones de nuevos aportantes que nunca, de nuevos jubilados que nunca habían aportado. Y El eso aporte no rompe lo, todo el pero el sistema. aporte no te lo voy a explicar, el aporte no lo tiene, el aporte, si no lo hicieron, ¿de quién es responsabilidad el aporte? Mario. Pero son gente que o no aportó Pero de porque quién, no quiso o pero de, porque no estaba en el sistema formal, bueno, Romina. está bien, pero muchos de esos Pero a quienes no le, vos velo de la otra manera. a ver, Vos ves todos los jubilados que durante 30 años aportaron, se sienten estafados porque entró alguien que nunca aportó y que cobra lo mismo que que él nunca o le más. aportaron, porque haber estado en la informalidad también Pero significa que... bueno, ¿y el que aportó no está estafado? Mario, yo te mando un abrazo, me pareció absolutamente enriquecedora la charla, era la charla que teníamos ganas de tener en este domingo. Nada, esto va a traer mucha repercusión y mucha cola. Me gusta que se para donde se para y realmente no estás preocupado por si lo que dije está bien o lo que dije está mal. Ya son muchos años, no digo de edad, sino muchos años en esto y es de esos que están un poco de vuelta, ¿viste? Bueno, ya está, no voy a estar ni tan pendiente de lo que me diga Sturzenegger públicamente y si le tengo que contestar le contesto, ni tan pendiente de lo que diga la opinión pública sobre mi opinión de la oposición. Y te lo agradezco, Mario, mucho. Te agradezco esta charla. No, no, yo siempre pido disculpas al final si a alguien le molesta mis expresiones, pero trato de hablar con lo que yo siento que es mi pensamiento. No pretendo, insisto, adoctrinar a nadie, pero es lo que yo veo para el país. El país necesita estas reformas, no es fácil, pero si seguimos por este camino, la Argentina te aseguro que tiene un futuro extraordinario. De lo contrario, vamos a volver a ser lo que fuimos hasta el 2023. Te Mario, te envío mandamos un abrazo enorme. un Feliz abrazo muy domingo. grande. Muchísimas gracias, buen domingo y así terminamos esta charla. Queríamos charlar con él. Esto sí va a dejar cola. Dale, hasta el domingo que viene.